¿No sería mejor que trabajemos en resolver estos problemas en lugar de agarrar y estar pidiendo una devaluación para bajarle el sueldo en dólares a la gente y así aumentar los pobres y los indigentes? Bueno, nosotros decidimos que vamos a cuidar a los argentinos de bien y vamos a resolver los problemas de competitividad en serio, no bajarle el salario en dólares a la gente y hacerlos más pobres para que 4 o 5 vivos estén mejor y para que 5 econochantas que se timbieron en el mercado, digamos, o que le pifiaron, digamos, puedan salvar la ropa. Clarísimo. O sea, la idea, usted va por el lado de competitividad, bajando impuestos y no devaluando. No se ve, digamos, para la gente que dice va a haber una devaluación, no está en los planes del gobierno devaluar la moneda. Exactamente. ¿Qué pasan los sábados a la mañana y uno le resulta bastante insólito? Señor presidente de la Nación, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Horacio, querido? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Todo bien y contento porque dicen que las canas garpan y yo descubrí que se me hicieron canas en el copo. Ah, bueno, menos mal, tuve miedo. Tuve miedo cuando usted dijo que me salieron canas. Dije, por ahí por la presidencia lleva a uno que le salgan canas donde antes no tenía. Bueno, lo noto contento. Cuénteme, ¿cómo está descríbame qué pasó con en esta visita a España. Bueno, todavía no terminó la visita a España. Hoy, por ejemplo, estuve en una reunión con empresarios españoles muy importantes, donde muchos de ellos tienen una alta participación en Argentina. Sí. Y en dicha reunión estuve contando básicamente la herencia que recibimos, lo que hicimos, y básicamente les conté cómo veo hacia adelante la evolución de la economía argentina y las cosas que estamos haciendo para que Argentina vuelva a ser un faro de la libertad, para que Argentina, con todas las reformas que estamos planeando, tarde o temprano llegue a ser el país más libre del mundo y las consecuencias económicas y sociales que tiene eso en términos para el bienestar humano. Usted, bueno, recién hablábamos antes sin saber que íbamos a conversar con usted, de esta situación en cierta forma de incertidumbre que tienen los empresarios españoles porque no hay buenas noticias, digamos, para ellos en los últimos años. Hubo un conflicto con Aerolíneas Argentinas, hay un conflicto bastante grave todavía con YPF. ¿De qué depende la voluntad de estos empresarios de volver a invertir o aumentar las inversiones? Porque la verdad que España tiene inversiones en la República Argentina. Bueno, en estricto rigor, lo que motiva a los empresarios españoles es lo mismo que motiva a todos los empresarios del mundo y a los empresarios argentinos. Sí. Y es el tema del respeto del derecho de propiedad, el hecho de que cuando uno hace una inversión, básicamente pueda apropiarse de los resultados sin interferencia del Estado que venga y te lo robe. Sí. Es decir, si vos invertís bajo un determinado conjunto de condiciones y como te fue muy bien, entonces te suben los impuestos porque al político le parece que está mal que ganes plata, eso es una pésima señal, es algo verdaderamente espantoso y lo único que termina de hacer es destruir la acumulación de capital, que es de hecho lo que le pasó a Argentina en los últimos 100 años, ¿no? Porque Argentina, de ser de los países más ricos del mundo, hoy es 140, justamente por esta idea de combatir el capital, por esta idea de la justicia social, por esta torpe idea de donde hay una necesidad nace un derecho y todas estas cosas socialistas espantosas que hemos abrazado a lo largo de los últimos 100 años en Argentina y que son la base, digamos, no solo de la decadencia económica, ¿no?, sino de una decadencia moral profunda, que esa decadencia moral se traduce después en instituciones nefastas que hunden al país. Entonces, ahí nosotros básicamente lo que estuvimos haciendo era explicar cómo el DNU y cómo la ley bases implica un salto de 90 puestos en libertad económica y que además esto solamente, no solo que es una reforma 8 veces más grande que la de Menem, que fue la más grande de la historia, Sí. sino que además nosotros tenemos pendiente todavía más de 3.000 reformas. O sea, nosotros tenemos elaboradas 4.000 reformas estructurales. Eso nos convertiría en el país más libre del planeta. Sí. Bueno, digamos, y tarde o temprano las vamos a pasar y tarde o temprano lo vamos a lograr y vamos a poner a Argentina en ese sendero y obviamente que los empresarios entonces hacen un énfasis también en el tema de lo que tiene que ver con el régimen de inversiones,
Así es que en ese sentido estuve explicando cómo funciona y cuáles serían las consecuencias, pero sobre todas las cosas el hecho de que tengan la tranquilidad que nosotros como un gobierno liberal respetamos la vida, la libertad y la propiedad, y eso tiene implicancias en el diseño de política económica que son muy seguros para los empresarios. Entonces, también, digamos, explicamos cómo le vamos a dar sustento en el tiempo a lo que estamos impulsando. Bien. Presidente, usted sabe, bueno, usted recién hablaba de la importancia de la aprobación de la ley de bases, pero al mismo tiempo hay mucha gente que dice, hay muy buenas intenciones, pero la verdad, en casi 5 meses todavía no pudo sacar una sola ley. ¿Por qué no salen las leyes, presidente? Bueno, porque nosotros estamos logrando cosas a pesar de la política. No es que la política no nos acompaña, Sí, sino que además la política se encarga de ponernos palos, de obstruir, sí, de tratar de apostar todo el tiempo al fracaso. sí. Y bueno, pero nosotros eso ya lo teníamos incorporado. Nosotros, una de las cosas que hoy yo contestaba en una nota que me estaban haciendo para una, bueno, para el Observador España. Sí. Sí, con Fernando González, una de las cosas que yo le explicaba es, la verdad que yo durante toda la campaña eh, he padecido, digamos, el hostigamiento de periodistas con el tema del bloqueo, el bloqueo permanente, con lo cual nosotros nos preparamos para un escenario de bloqueo permanente. Entonces, que la política nos quiera bloquear permanentemente no nos afecta, porque nosotros tenemos desarrollado un programa que es, es a toda prueba, ¿no? Digamos, y la realidad es que lo estamos logrando, ¿no? Porque fíjate que ayer salió el dato de inflación mayorista. Sí, Del 54% de diciembre, que anualizado implica 17.000, sí. ya la bajamos a 3,4%. Y si tomás los otros indicadores de la inflación mayorista, hay uno que está en 3 y hay otro que está en 2,9. Si vos tomás la inflación en alimentos, ya viene debajo del 5% hace tiempo. Las estimaciones también lo están ubicando en torno al 3%, al 2%. La inflación núcleo del consumidor que cerró en 6,3, cuando estás mirando cómo está viniendo en estas semanas, Sí. en los indicadores de alta frecuencia la ves abajo de 5. Entonces quiere decir que nosotros lo estamos logrando a pesar de la política. No solo eso, sino que además hemos logrado poner las cuentas fiscales en orden, algo que decían que era imposible. Pensá que decían que hacer un ajuste de un punto del PBI era imposible. Y nosotros llegamos en el momento de máximo estrés a un ajuste de 7 puntos en el Tesoro, y ahora lo estamos relajando porque, bueno, necesitábamos 5, pero en la dinámica del día a día, te puedo asegurar que querer hacer esa sintonía fina es muy difícil. Sí, claro. Y fíjate esto, porque hay algunos datos que son muy importantes. Nosotros esta semana que cerró, hubo una operación muy importante donde los pases remunerados, 1/3 de los pases remunerados, pasaron del Banco Central al Tesoro Nacional. Eso, una de las cosas que hace es frenar uno de los mecanismos de emisión monetaria endógena, es decir, que tiene que ver con los pases, que son que antes eran las LELIQs. Y además también hemos avanzado en limpiar el tema de dividendos, digamos, ya hemos limpiado 1/3 de eso, y estamos también avanzando en trabajar con los bancos en resolver un problema que tiene que ver con unos instrumentos que se llama puts, y entonces quiere decir que estamos refrenando todos los grifos de emisión, por lo tanto estamos cada vez más cerca de abrir el cepo, y además cuando vos mirás los indicadores de actividad es cierto que empiezan a llegar datos, como diría el profe de Pablo, de la prehistoria económica, porque son datos del primer trimestre, pero cuando vos empieces a ver los datos ya, digamos, propios de marzo a abril, yo te diría que los números empiezan a mostrar que se tocó un piso y que estamos recuperando. Entonces hay que tener calma, que nos gustaría que las cosas salgan más rápido, sí, pero lo que sucede es que como nosotros hemos optado por hacer siempre soluciones de mercado, entonces eso hace que demande más tiempo. Por ejemplo, empezar con la limpieza del Banco Central como la que hicimos esta semana. Vos no lo podías hacer hasta que no tuvieras un mercado de deuda
del Tesoro en pesos afianzado. Y eso recién lo hemos logrado hace muy poco. ¿Por qué? Porque después de 4 meses seguidos de superávit financiero nos permitió tener un, digamos, mercado de pesos para, digamos, para esos títulos. También nos permitió que el riesgo país de 2.900 caiga a 1.200. Entonces, todo ese conjunto de elementos, al hacerlo vía mercado, requiere que sea voluntario, que la gente esté dispuesta a tomar esos instrumentos, y eso hace que demande más tiempo, pero son soluciones que son sólidas. Bien. Que eso es lo más importante. Bien. Presidente, le quiero hacer una consulta. Hace poco publicó el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, una crítica hacia usted diciendo, usted en el gobierno ahora están celebrando el número de inflación que nosotros teníamos antes de que lleguen esto. Digamos, ¿qué están festejando? ¿Qué están celebrando? Bueno, la verdad que el expresidente hace algunos comentarios que son bastante risueños. Pero bueno, eso demuestra su ignorancia en economía y por eso el desastre que dejó. Yo lo que diría es, uno tendría que estar mirando las cuestiones en dinámica. Él, digamos, de manera deshonesta intelectualmente, toma los datos de nuestro inicio con los datos de su inicio, Sí. cuando en realidad, si él dejó la inflación en un sendero creciente, está tomando su mejor número contra, digamos, donde además nosotros heredamos su peor número. Claro. Pero yo dejaría algunas cosas en claro, a ver, de la maravilla que dejó. Dejó reservas internacionales netas negativas por 12.000 millones de dólares. Sí. Nosotros, en lo que va de nuestro gobierno, ya compramos 16.000 millones de dólares. Sí. Entre otras cosas, dejó un déficit financiero de más de 5 puntos del PBI. Sí. Hoy ese número es positivo en casi medio punto del PBI. Entre otras cosas que nos dejó vencimientos por deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Nos dejó, entre otras cosas, la CIRA, digamos, esas deudas del comercio exterior, de las Sí. importaciones, por 50.000 millones de dólares. Sí. Dejó dividendos atrapados, todas cosas que nosotros estamos arreglando de los desastres que él dejó. No solo eso, sino que en el balance del Banco Central, todos los instrumentos que eran las LELIQs, que eran a 30, 60, 90, 120 y 180 días, las pasaron a un día, y se podría haber cuadruplicado la base monetaria en un solo día y generar un desastre hiperinflacionario. Nos dejó un desequilibrio monetario peor que la previa del Rodrigazo del 75. Nos dejó una quiebra del Banco Central similar, digamos, a la que dejó Alfonsín previo a la hiperinflación, e indicadores sociales peores que los del 2001. Por lo tanto, después de semejante desastre, la verdad que es casi una caricatura, digamos. Debería, por respeto a los argentinos, guardar un silencio respetuoso, para aquellos que estamos tratando de arreglar el desastre nefasto que hizo. Es más, se me pasaba el pequeño detalle que se fumaron del Banco Central el equivalente de 45.000 millones de dólares. ¿Cómo es eso? Porque Digo, salió en algunos medios que por manejos de la economía prácticamente se habían fumado 45.000 millones de dólares. ¿Me lo puede explicar más o menos para que lo entendamos un sábado a la mañana sin entrar en cosas demasiado económicas? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque básicamente lo que hacía el gobierno nacional, le colocaba deuda al Banco Central y se llevaba los dólares, por el equivalente a 45.000 millones de dólares. Eso lo hicieron con instrumentos, digamos, a lo largo de los últimos 4 años. Exactamente. Por eso nosotros encontramos un Banco Central quebrado. La contracara de un Banco Central quebrado es una hiperinflación. Claro. Y si usted se fija, nosotros... hay un trabajo que hizo una consultora que se llama Quantum y muestra cómo nosotros logramos ya recomponer 25.000 millones de dólares del patrimonio neto del Banco Central. Por eso estamos siendo tan exitosos en la baja de la inflación. Sí. O le paso otro dato. Mire, el gobierno anterior emitió por el equivalente, por 28% del PBI, emitió dinero para financiar al fisco. Pero de esos 28, 13 puntos del PBI lo emitió durante el último año, con una base monetaria de 2,6%, algo así aproximado, 2,6, 2,5. Es decir, que nos dejaron una emisión
5 veces la base monetaria. Eso, digo, eso es la base también de una hiper. Entonces teníamos 5 bases monetarias emitidas en rezago, teníamos 4 bases, podríamos duplicar la base en un día con la posición de los títulos de los pases a un día. Es decir, dejaron verdaderamente un desastre. Entonces, la verdad es que nosotros que estamos viniendo a apagar este incendio monstruoso, lo que podría haber sido la peor crisis de toda la historia argentina, bueno, que critique, ¿qué quiere que le diga? Es decir, digo, el hecho del tipo de comparación que hace deja en claro por qué es un gobierno tan desastroso. Presidente, no habló de el tema de las organizaciones sociales y el uso que se le dio a los planes y todas estas cuestiones que está descubriendo la ministra Petovelo, a la que usted dijo la última vez que charlamos, hace más o menos un mes, que estaba firme como rulo de estatua. ¿Qué me puede contar con respecto a lo que Y la pregunta es, ¿me equivoqué con decir que Petovelo estaba más firme que rulo de estatua? Parece que no. Cuénteme. Y la verdad que ha encontrado un montón de desastre. Es decir, digo, lo que está haciendo ha hecho y está haciendo la ministra Petovelo es maravilloso. Sí. Le acaba de sacar la careta al peronismo. El peronismo vivió ufanándose que era el movimiento que protegía a los pobres. Y sucede que en realidad creaban pobres para convertirlos en esclavos. Es decir, que entonces el peronismo no fue el abanderado de los pobres, sino que en realidad fue el abanderado de crear pobres para convertirlos en esclavos. Y eso lo está dejando de manifiesto Petovelo. Es decir, y además también muestra lo hipócrita, falsa y mentirosa que es la izquierda, que la juega de opositor y terminaban siendo socios en estos negocios. Es fuerte lo que está contando. ¿Usted va a ir hasta las últimas consecuencias con respecto a, digamos, lo que tiene que ver con el Estado? Porque la justicia está actuando, los 3 poderes deben ser independientes. Le hago una pregunta. Dígame. ¿Con quién está hablando usted? Estoy hablando con el presidente de la Nación. ¿Cómo me llamo? Javier Milei. Ok, ¿y usted conoce que yo no haya ido a fondo con algo? Hasta ahora va más a ver, el Fondo Monetario Internacional, usted está diciendo que está demasiado a fondo yendo con las cosas, que debería aflojar un poquito. ¿Y por qué voy a cambiar si, digamos, la fórmula está funcionando exitosamente? Digamos, mi característica es ir en todo al hueso. Voy a seguir yendo al hueso. Le hago una pregunta. En esto les voy a romper los huesos. Usted le va a romper a los huesos a los corruptos, metafóricamente hablando. No tengan... Y sí, obvio. Sea la corrupción que sea, porque estamos hablando de los comederos, pero estamos hablando también de que hay un montón de corrupción dando vueltas y hay muchas investigaciones. La que fuera. La que fuera, usted va a ir a fondo. La que fuera. Lo que pasa es que ahí hay que aclararle algo a la gente. Sí. Que entiendan que vivimos en una república y hay independencia de poderes. O sea, el Poder Judicial es independiente del Legislativo y es independiente del Ejecutivo. Sí. Entonces nosotros vamos a mandar todo lo, digamos, la ministra Petovelo no se cansa de denunciar y no se va a cansar porque la conozco hace muchos años. Yo le digo, además soy amigo de la señora Petovelo. Sí. Con lo cual, yo sé que no se va a cansar. Porque aparte, le voy a decir algo, le gusta dejar en evidencia a estos chorros, le encanta. O sea, es casi como, digamos, está en su ADN desenmascarar a estos delincuentes. Con lo cual, si hay alguien que cree que se va a calmar, ya le aseguro que no. Es más, yo he contado sistemáticamente que ella tiene una unidad que la llama Brigada Anticorrupción. Sí. Y las va mandando a las distintas oficinas y ahí encuentra los pufos y son las cosas estas que están saliendo al aire. Bien. Presidente, le voy a hacer un ping-pong porque tengo 2 pausas. Yo no pensé que iba a charlar con usted y tampoco lo quiero hacer esperar en el corte y me imagino que tiene un montón de cosas para hacer. Le quiero hacer unas cosas muy puntuales, si le pido brevedad, perdone que se lo pida de esta manera, pero así le puedo preguntar varias cosas. Durante las últimas semanas... Sí. Bueno, usted es el presidente de la Nación, haga lo que quiera. Escúcheme una cosa. No, tampoco crea que pueda hacer todo lo que quiera. Me imagino. Punto número 1. ¿Tuvo un exceso de demasiada confianza en la política al poner la fecha del 25 de mayo como esta convocatoria de vamos para adelante? ¿Esperó más de la política de lo que la política le está dando? A ver, a mí, si usted repasa mi discurso del 1 de marzo, yo no tenía muchas expectativas sobre la política, así es que, y tampoco espero demasiado. O sea, y después, de vuelta, las reformas, tarde o temprano las vamos a hacer. Las vamos a hacer
si nos acompañan estas cámaras y si no, cuando se renueve en el 2025. Pero el proceso de reformas estructurales es irreversible. ¿Sabe por qué? Porque lo decidió la gente. Si la política no se quiere enterar, bueno, le seguirá muchísimo peor en el 2025, pero nosotros no vamos a cesar con esto y la verdad, digamos, o sea, yo lo único que espero de la política tradicional es miseria, bloqueo, palos en la rueda, trampa, así que, digamos, no me sorprende en nada. Bien. ¿Usted sostiene la convocatoria para el 25 de mayo o como dijo Franco, bueno, si no es el 25 de mayo va a ser el 20 de junio? Y si no será en junio, será en julio, si no, digamos, no importa. No importa. Ok. ¿Le sorprendió Pero la foto? tarde o temprano Sí. las reformas estructurales tendrán lugar. Bien. ¿Le sorprendió la foto de Maxi Puyaro con Axel Kicillof, de Nacho Torres con Axel Kicillof en las últimas horas? No, ¿Qué lectura hace de No. eso? nada, les debe gustar sacarse fotos entre ellos. ¿Cuál es el problema? No cambia nada. Para usted no significa nada, porque mucha gente puede llegar a decir, upa, se está juntando con Kicillof, ¿cómo tomará esta señal el presidente de la Nación? Bueno, Dios, si les gusta, digamos, abrazarse un salvavidas de plomos, ¿Para usted una foto con Axel Kicillof es un abrazo con un salvavidas de plomo? eso es el caso más optimista. Bueno. Usted es un picante, presidente. Usted me mete en unos líos. No, Kicillof es todo lo que está mal. ¿Por qué es todo lo que está Recita mal, todo lo Kicillof? que está mal. Sí. Es decir, recita, a ver, Kicillof fue el que dijo que con la expropiación de YPF, digamos, nos iban a tener que pagar 11.000 millones de dólares a nosotros, y ahora tenemos que enfrentar un juicio de 16.000 millones. Digo, es el que podría haber negociado con el Club de París por 2.000 millones de dólares y terminó pagando casi 8.000. Entonces, ese, digamos, casi le diría que es un inimputable. Es decir, digamos, tiene tan atravesado algo en la cabeza rojo que no le permite ni siquiera sumar con un ábaco. Ok. Presidente, a ver, mientras está la comunicación de que la inflación está a la baja, de que evidentemente los precios mayoristas también están a la baja y están en niveles, creo que desde el 2020. Usted me sabrá, ¿cuándo fue la última vez que los precios mayoristas estuvieron en este índice? En el 2021. En el 2021. Bien, hay muchos números que están preocupando. Empiezan a haber hay despidos, hay suspensiones, hay varias empresas que están despidiendo o suspendiendo empleados. Me imagino que toda esa gente no está viendo esta noticia que usted plantea, sino que están viendo esto. Me están suspendiendo, me están echando, corre riesgo mi trabajo. ¿Qué tiene para decirle a esa gente que la está pasando realmente mal? A ver, vamos por partes. Sí. Nosotros tenemos plena conciencia de que la gente en este momento la está pasando mal. No es que nosotros no tenemos conciencia de ello. Ahora, cuando nosotros llegamos al poder, era el 85% de los argentinos la estaba pasando mal. Sí. Hoy es 65 ese número. Hay que bajar 20 puntos en 5 meses, ¿eh? Sí. Cuando nosotros llegamos al poder, solamente el 20% de los argentinos esperaba que de acá a un año estuviéramos mejor. Hoy el 55% cree que vamos a estar mejor de acá a un año. Sí. Es decir, con lo cual la sociedad está entendiendo que estamos pagando los costos de la fiesta populista. A ver, el PBI per cápita en Argentina viene cayendo sistemáticamente desde el año 2011. Sí. Estamos 15% abajo. Es decir, Argentina es el país más rico del mundo, digo, es 140. Esto no ha ocurrido 2 días. Esto son décadas y décadas de populismo. Argentina, a ver, supongamos lo siguiente, Horacio. Usted tiene un departamento, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Agarra y hace una hipoteca y se queda con el dinero. Sí. Y se va de vacaciones y se patina toda la plata del departamento yendo de viaje por Europa, por Asia, no sé, por donde a usted le guste, por África, por donde usted quiera, ¿sí? Y ahora se quedó sin trabajo y sin el dinero. ¿Qué cree que va a pasar cuando usted llegue de vuelta a Buenos Aires? Sí, va a estar muy complicada la situación.
obviamente. Y le van a ejecutar, ¿no? Entonces Claro. usted ahora irresponsablemente podría decir, ah, no, pero antes estaba mejor. No, no es que estaba mejor, usted se estaba comiendo el capital, eso es lo que hizo Argentina. Cuando usted, digamos, o sea, exacerba el déficit fiscal, exacerba el gasto público, exacerba el consumo, ¿cuál es la contracara de eso? Que usted destruye el ahorro. Al destruir el ahorro, destruye la inversión. Cuando usted destruye la inversión, la acumulación de capital se reduce. Entonces el capital por habitante se reduce y el producto per cápita se reduce. Mire, es tan salvaje lo que hizo el kirchnerismo, porque, digo, es más, tengo miedo de insultar a los animales, digo, poniendo las categorías propias que les merecen. Si hoy nosotros estuviéramos mirando el salario en dólares que se ganaba durante el final del menemismo, tan denostado, tan atacado, tan vilipendiado. Si usted eso lo ajustara hoy, los salarios argentinos promedio serían de $3.000, es decir, de 3 millones de pesos. Sí, y estamos lejos de Ahí eso. está, que la vaya a buscar al ángulo el populismo. Bien. Presidente, aprovecho que usted está tomando el tema del dólar. Hay mucha gente que está diciendo que estamos retrasados, que estamos caros en dólares. Hay gente que dice hay que devaluar. Tengo entendido que usted está pensando en bajar impuestos para no devaluar, para ser competitivo de otra manera. ¿Va por ese lado la cosa? Lo vi el otro día citando un tuit de Diego Valenzuela con respecto a no cobrar impuestos. Bien, ahí, si usted me permite, digo, voy a hacer dos dimensiones del análisis y después contesto el fundamento final de esto. Sí. Usted, para hablar primero, hablar de atraso cambiario implicaría conocer todo el vector de precios de la economía, pero eso implica el local y el internacional. Sí. Y eso implicaría saber las preferencias, la tecnología y las dotaciones de toda la economía local y la internacional. Y como esto no es de un solo periodo, sino de varios, vos necesitarías también conocer la evolución de toda la población, lo cual, digamos, evidentemente... Sí. Para hablar de atraso hay que ser muy fatalmente arrogante porque significa conocer un vector de precio que nadie conoce, primer punto. Sí. Por otra parte, las medidas que utilizan los economistas son propios de Caritas. Suelen tomar el tipo de cambio real y miran el promedio histórico. Sí. El promedio es un buen indicador si no hay volatilidad. Ahora, si uno tiene una volatilidad enorme, ese indicador no dice nada. Entonces, en las malas épocas, la moneda está súper depreciada, no sé, en la hiperinflación de Alfonsín, en la salida de la convertibilidad, o en los periodos exitosos, llámese la convertibilidad, usted tiene un tipo de cambio una moneda mucho más apreciada. Sí. Con lo cual, tomar los promedios no sirve para nada. Ahora, pero hay formas también de ver si... Sí. Uno tiene la moneda apreciada. ¿Sabe por qué se lo pregunto, un segundo, presidente? un segundo, Dele. Horacio, te pido, por favor, yo, sé que estás apremiado de tiempo, pero esto es un tema muy importante y que hay que sacarle la máscara a los chantas de los economistas, porque algunos de ellos encima están timbiados en los mercados de dólares. Ok, yo le pido, use un lenguaje que no sea muy técnico para que no nos quedemos afuera. Nada más que eso le quería decir. Ok, bien. Por ejemplo, una forma de que uno podría ver si hay déficit fiscal es si, por ejemplo, Argentina tiene déficit fiscal. Sí. Argentina tiene superávit fiscal. Sí. Una forma de ver que el tipo de cambio está atrasado sería, por ejemplo, que usted se endeude porque tiene déficit fiscal. Sí. Eso tampoco está pasando porque no tenemos déficit fiscal. Okay. Otra forma de ver esto es que usted esté perdiendo reservas. Nosotros ganamos 16.000 millones de dólares de reservas. Sí. Otra forma de ver este problema, usted tendría que tener una inflación creciente. Nosotros tenemos una inflación decreciente. Sí. Otra forma de ver este problema es que esté disparada la brecha. Argentina, cuando usted corrige por impuesto país, no tiene brecha. Entonces, evidentemente, esos indicadores muestran que no hay atraso cambiario. Y ahora me voy a tomar la licencia de hacer un ejemplo de un modelo para que vea, digamos, estas tonterías que proponen los economistas a la luz del problema que tenemos, y ahí sí le doy la respuesta final que usted iba por el camino correcto. Suponga que usted tiene una economía que tiene dos sectores. Tiene un sector transable, que son los que exportan e importan, y el sector de no transable, es decir, no sé, la peluquería, restaurantes, distintos tipos de cosas. Sí. Cuando el precio de los no transables sube respecto de los transables, se dice que el tipo de cambio está apreciado.
Es decir, que la moneda se está apreciando, que estamos perdiendo competitividad, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque suponga que ahora nosotros, no sé, metemos un torpedo y desaparece la mitad del sector no transable. O sea, queda la mitad de las peluquerías, la mitad de los restaurantes, digo, toda la mitad de los no transables. ¿Cuál es el problema con eso? Que usted tenía usted va a seguir teniendo la misma demanda que tenía antes de no transables. Por lo tanto, lo lógico es que si se contrajo la oferta, el precio en los no transables suba. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí. Y eso, los econochantas que le dirán, no, bueno, ahora hay una apreciación de la moneda, hay que devaluar. Si llegamos a devaluar, el remedio es peor que la enfermedad, porque justamente esa suba en el precio de los no transables, lo que está indicando es que ahí es donde hay que asignar los recursos. Si usted devalúa, lo que termina pasando es que sigue metiendo recursos en el sector transable y no arregla su problema estructural. Y ahí es donde usted, digamos, dio muy bien en el punto, porque nosotros somos caros en dólares, no porque tenemos un problema de apreciación cambiaria por política monetaria y fiscal concretamente de ahora, sino porque son altos los impuestos, claro, ya sean los nacionales, claro, los provinciales y los municipales. Tenemos problemas de lo que se llama infraestructura soft, que es la estructura de contratos, que vivimos violando los derechos de propiedad. Sí. Tenemos problemas con la infraestructura hard, es decir, los fierros, con, digo, no sé, las carreteras, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos problemas, digo, de que la economía no es lo suficientemente abierta, algo en lo que nosotros estamos trabajando todos los días para hacerla cada día más abierta. Entonces, todas esas cosas hacen que la economía sea cara en dólares. Ahora, la pregunta es, ¿no sería mejor que trabajemos en resolver estos problemas en lugar de agarrar y estar pidiendo una devaluación para bajarle el sueldo en dólares a la gente y así aumentar los pobres y los indigentes? Bueno, nosotros decidimos que vamos a cuidar a los argentinos de bien y vamos a resolver los problemas de competitividad en serio. No bajarle el salario en dólares a la gente y hacerlos más pobres para que 4 o 5 vivos estén mejor y para que 5 econochantas que se timbieron en el mercado, digamos, o que le pifiaron, digamos, puedan salvar la ropa. Clarísimo. O sea, la idea, usted va por el lado de competitividad, bajando impuestos y no devaluando. No se ve, digamos, para la gente que dice va a haber una devaluación, no está en los planes del gobierno devaluar la moneda. Exactamente. Nuestro programa es mejorar la competitividad real, ya sea bajando impuestos. A ver, nosotros, esto no es un chiste, nosotros con el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, con la licuación del gasto que metimos, eso es equivalente a devolverle a la gente, nosotros estamos devolviendo más de 10, 12 puntos del PBI a la gente, que digamos que va a volver ahora en formato de ahorro. Bien. Sí que, bueno, a ver, nosotros discutíamos en diciembre la hiperinflación, ahora discutimos los créditos hipotecarios. Sí. ¿Se da cuenta la diferencia, no? Solo en 5 meses. En 5 meses. Presidente, con el equipo económico está todo bien, porque decían hace una semana nada más decían que estaba todo mal con Caputo. Eso es increíble, ¿no? Bueno, yo creo que en mis redes he sido bastante explícito sobre mi vínculo con el ministro Caputo, con todo el equipo además. Yo no sé de dónde inventan esas cosas. Cuando estaban inventando esa historieta, esa mentira, sí, o lo puedo poner así, mientras que Marcelo Bonelli decía esa mentira explícitamente, escribiendo notas de donde 11 párrafos, 10 son mentiras flagrantes, ¿sí? En ese caso, digamos, vaya a saber cuáles son los intereses y los motivos por los cuales Marcelo Bonelli miente así. Digo, yo estaba en el avión con Luis Caputo, o sea, con Toto Caputo. Es increíble. Es increíble. Además, mañana le van a salir a responder, presidente, van a decir que este es un nuevo ataque hacia la prensa, lo que acaba de decir recién. Pero la pregunta es, lo vamos a ver. Sí. Entonces yo tengo que soportar que mientan, calumnien, injurien y digan cualquier aberración sobre mi persona o sobre las cosas. Porque digamos que hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa, uno no puede contestar. Es decir, digamos, alguien puede agarrar y mentir abiertamente sobre mi vínculo con el ministro de Economía, algo tan delicado para el bienestar de los argentinos, y no puedo contestar. ¿Qué, acaso por ser presidente tengo menos derecho? No, se entiende. Porque yo no estoy usando la estructura del Estado para defenderme.
Yo contesto como un ciudadano más. Queda Pero claro. lo que yo digo es, si vos querés mentir, mentí. Pero bancate la respuesta. Bien, y acaba de responder. Presidente, mi última pregunta. Se habla de, bueno, creo que responder de la misma manera, espero que no. ¿Hay cambios en el gabinete? ¿Está conforme con el rendimiento del gabinete? Por el momento, digamos, no veo... a ver, los resultados se están acompañando. Sí. Mientras que los resultados se acompañen. Es decir, usted, digo, ¿cuándo puede hacer cambios? Si los resultados no acompañan, Sí. o con los resultados acompañando, usted pasa a una etapa posterior. Sí. No, algunas Digo, personas dicen que hay muy buenos resultados desde lo económico, pero por ahí en otros sectores no hay tan buenos resultados. Digamos, hay parte del equipo que está funcionando muy bien y por ahí eso deja en evidencia que hay otras partes del equipo que no están funcionando tan bien. Pero Horacio, hace 2 semanas decían que la estaba por sacar a Petovelo. Sí. Y hoy todo el mundo ya, digamos, entendió que el trabajo de Petovelo es fenomenal. ¿Pero por qué la operaban a Petovelo? Porque estaba sacando todos estos curros a la luz. Entonces, había que decir que había que tratar de desmerilarla, de socavarla, de romperla, porque justamente es la que está terminando con todos los curros, con toda la corrupción. Bien, se entiende. Presidente, me tengo que ir a la pausa. ¿Va a reunirse, sigue de viaje, va a estar reuniéndose con Mark Zuckerberg? ¿Es verdad esto? ¿Está confirmado? Sí, nosotros estamos viajando. ¿Para qué le pregunto al jefe? Cari, ¿cuándo viajamos a San Francisco? 27 de mayo salimos para San Francisco y vamos a tener reuniones con todos los popes de temas tecnológicos, entre ellos Zuckerberg. Perfecto, muy bien. Bueno, presidente, le agradezco mucho su tiempo, buen viaje y pórtese bien en España, no haga lío. Yo siempre me porto bien. Ponele. Bueno, dale. Gracias, presidente. Abrazo le agradezco grande. mucho su tiempo. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Es una locura todo esto. Es una locura. Qué maravilloso todo. Bueno, dejó algunas cositas, ¿no? El presidente. Bien. Muchas cositas. Tiene por lo menos 10 títulos. Sí, sí, sí. Y la primicia que escuchamos la voz del jefe. Sí. Y el 27 confirmada la Y reunión con Mark Zuckerberg. confirmada la reunión. Estabas tan tranquilo en enero y febrero. Yo estaba tan tranquilo. Un día me dijeron, tranquila tenemos cosa. una idea de que vos hagas un programa los sábados a la mañana. Tranquilo, relajado. Vamos a salir en todos lados de nuevo. Bueno, durante el hot sale suscribite a La Nación y al Club La Nación con un 90% de descuento por 6 meses. Escanea el código QR, este que está acá, o ingresá a lanación.com y elegí tu suscripción. Hoy me gané la suscripción, Estoy laburando Yo como un creo que campeón. sí. Sí, Sí, me la sí. merezco. Sí. Aparte está súper barato, súper económico. Y como te dije, con el primer descuento, pagá los 6 meses de la suscripción. Exacto. Así nomás. Bien. Bueno, hacemos una...